Estos consejos los hago porque hay muchas estafas y muchas personas que se aprovechan del desconocimiento de la persona que va a adquirir su primera semirrígida. No es ni mucho menos para chafar o estropear las ventas a esos vendedores que venden semirrígidas. Me siento cualificado para dar estos 10 consejos y que muchas personas aprendan y mantengan su dinero en su bolsillo y no en un juzgado o arrepentidos por comprar una semirrígida en mal estado. Así que perdona si eres vendedor y felicidades si eres comprador. ¿Qué pasa, navegante? En este vídeo de hoy te daré los siguientes 3 consejos. El consejo número 6, el 7 y el 8. ¿Vale? Nos faltarían solo 2 consejos para completar la lista de los 10 tips o consejos para que no te engañen o no piques en una estafa al comprar tu semirrígida. Así que empezamos. ¡Adelante! Consejo número 6. Deja pasar la semirrígida con las siguientes reparaciones. Cuando veas reparaciones en las terminaciones de popa o conos, parte baja del flotador en obra viva donde roce el agua y cuando veas refuerzos en los cierres si es de PVC. Recuerda que el neopreno se puede reparar bien si se tiene conocimiento. Todo esto tiene un porqué y me refiero que este consejo no te lo digo porque me aburro, sino porque esas reparaciones, muchas de ellas no pasan el año sin que vuelva a dar el problema. Y no querrías que te toque a ti cambiar el flotador, ¿verdad? Consejo número 7. Revisa los reencolados o los adhesivos del flotador. Es hora de agacharse. Revisa toda la parte inferior en donde pega el flotador al casco. A eso se le llama cejilla de montaje. En el 70% de las embarcaciones se le sujeta el flotador con adhesivo a la fibra. No puede haber aire o arrugas. Cuando veas arrugas de aire, ten en cuenta que estamos hablando del material que pega a la cejilla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veas arrugas de aire en ese material, ten cuidado porque eso es muy peligroso, porque tiene síntomas de que se está despegando, que tiene los pegamentos con caducidad ya o caducados, ¿vale? Entonces pregunta al propietario cuando realizó el reencolado al casco. Cuidado que he visto despegarse ya con 3 años después de salir de la tienda. Porque no es lo mismo salir de la tienda a salir de la fábrica. Así que mucho ojo con eso, con los stock que hay en las tiendas. Se pueden pegar en stock un barco, una semirrígida, 3, 4 y 5 años. Luego cuando tú la compras, tienes esos 5 años más los que has gastado en la fábrica. En las Zodiac Pro hay una manera para revisar los raíles. Esta es vaciando totalmente el flotador y separarlo de la fibra con la mano por dentro. Se ve muy claro y sin esfuerzo. Se notaría incluso si se ha reparado o cómo está reparado. Nunca uses una Zodiac usada sin verificar los raíles. Puedes verte nadando. Para los de neopreno, estos aguantan mucho más, por lo mencionado anteriormente de los adhesivos que son más fuertes. No obstante, agállate. Tienes varios vídeos en el canal para ver cómo se revisan en una Zodiac los raíles. Consejo número 8. No temas a un parche feo redondo. Ten miedo a un parche embellecedor que no va ahí y esconde una tremenda reparación hecha por alguien sin experiencia debajo. Sí, amigo, si hay mucho parche encima, franjas embellecedoras o refuerzos, fíjate a trasluz porque se puede notar lo que hay debajo. Si hay debajo alguna huella de algo, pregunta al vendedor qué es. Y hasta aquí los tips o consejos de hoy. Ya lo sabes, deja que mire la chuleta. El punto número 6 es que tienes que dejar pasar las reparaciones muy graves, aquellas embarcaciones, aquellas semirrígidas
que tengan, que le hayan hecho reparaciones muy graves. ¿El por qué? Porque el adhesivo empieza a vencer y luego las reparaciones empiezan a soltar el aire nuevamente al flotador y vas a estar constantemente llenando el flotador, ¿vale? Ese es el número 6. El número 7 es que tienes que revisar los adhesivos, ¿de acuerdo? A ver, las embarcaciones semirrígidas tienen un mantenimiento que darle, que uno de esos mantenimientos es, ya he hablado en otros vídeos de esto, es que hay que reencolar los flotadores a la fibra que es el casco en este caso, ¿de acuerdo? A las zodias que va por raíles se le hay que reencolar el raíl al flotador, ¿de acuerdo? Esto es el 98% de las embarcaciones. El otro resto es porque el montaje se hace con sistemas de tornillos, platinas, aceros y demás. Yo no comparto esto, ¿vale? Esta forma, pero bueno, a mí me gusta más reencolar la semirrígida. Pues ese es el número 7, tienes que mirar, ¿vale? Cómo están esos adhesivos. Y el número 8 es cuando hay embellecedores por encima del flotador. Esto aquí tienes que mirar la marca y mirar muchas veces los modelos. Los reparadores, al ver tantos modelos, tantas unidades de los mismos modelos, sabemos ya cuando un embellecedor está en un flotador que no viene a cuento, ¿vale? Que lo han puesto y lo sabemos, y desde que nada más viendo el flotador, pues ya nos damos cuenta de que eso no va ahí. En tu caso deberías mirar y siempre agáchate y mira el reflejo en el flotador. Ahí te marcará por la parte de adentro si tiene alguna avería por dentro. Eso se suele ponerlo en los dos para que queden lo mismo, es decir, que si la avería la tenemos en babor, la raja, pues el reparador repara la raja, bien o mal, ya depende del reparador, y luego se le pone un embellecedor encima para que disimule esa avería o ese percance que ha tenido el flotador. Luego en el lado de estribor, estando bien, pues le metes el embellecedor ese, el mismo. Entonces una persona a simple vista ve los dos embellecedores y parece que no tiene nada, pero sin embargo tiene una avería en el lado de babor. Los vendedores muchas veces eso se lo callan, ¿vale? Así que ten en cuenta esto. En el siguiente vídeo solamente nos quedarían 2 consejos para terminar esta lista de 10 y podría, ¿vale? Si ustedes le dan apoyo a este vídeo y comentan el vídeo y le dan like y se suscriben, ya que está, si están suscritos, pues dándole like y comentando ayudan de alguna manera que en YouTube se vea este contenido, ¿vale? Pues llamaré a alguien que esté vendiendo alguna semirrígida y le comentaré alguno de estos casos, esté bien o esté mal, pues, pero lo haré, ¿de acuerdo? Si lo comentan y si veo repercusión en este vídeo, ¿vale? Pues muchas gracias, señores, y hasta el siguiente vídeo, que será el último, ¿vale? Gracias. Adiós.